compañeros, estamos entonces en el tema número uno y el tema 1.2 de la unidad número uno, necesarios para realizar la primera actividad por ahí. Vamos a ver un poquito de este tema, que es parte de la materia, pues, ¿no? De globalización y gobernanza. Este es un tema introductorio donde alcanzamos a analizar un poquito de la importancia de la globalización y más que nada también el rol del Estado dentro de lo que ha sido el proceso de la globalización. Vamos a primeramente introducirnos un poquito de cómo se ha dado la globalización y si es que cuál ha sido el papel del Estado en este proceso, y al último si es que está entrando en crisis o qué está sucediendo con el Estado, ¿no? El modelo estatocéntrico habla de esto que menciona aquí el 1.11, habla principalmente de que en la política internacional, en la política global, el único actor importante es el Estado, ¿no? Porque es el que hace la política exterior o la política internacional. Pero ya nos hemos dado cuenta que esta situación ya no es así. Han entrado al papel del sistema internacional, del actuar del sistema internacional, un poquito de las instituciones y otro tipo de actores, ¿no? Entonces, la lectura que vamos a analizar por aquí es la globalización y la crisis del Estado centrismo como contexto de los actuales liderazgos políticos, de este autor que tenemos por aquí. El Estado centrismo es lo mismo que el modelo estatocéntrico, ¿no? Es que habla del Estado como el centro de la política internacional, de la política global, ¿no? Bueno, empezamos, ¿no? Con esta historia o cómo empieza la globalización, ¿no? Y la globalización y la crisis del modelo estatocéntrico, ¿no? Entonces, bueno, la globalización tiene su mayor difusión en la década de los noventas. ¿Por qué la globalización se convierte o se vuelve un tema importante y relevante y no habíamos escuchado esta palabra antes de los noventas? Que no existiera la palabra globalización antes de los noventas no significa que la globalización no existía. La globalización ya existía, ¿no? Se vuelve en algo importante porque es objeto de estudio, o sea, es un vocablo relevante en el estudio de la academia, ¿no? En la academia, o sea, por los estudiosos. ¿Por qué en los noventas? Pues resulta que en 1989 tenemos por ahí la caída del muro de Berlín y se termina simbólicamente la Guerra Fría. Tenemos también la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con la perestroika por ahí, y en 1992 también tenemos la que conocemos como ahora Rusia, ¿no? Entonces, principalmente la caída del muro de Berlín en el 89. Observamos que se cambia el paradigma de hacer las cosas o cómo se forman o cómo se reúnen los distintos actores en el sistema internacional. Pasamos de lo que se llama por ahí de una bipolaridad estable a una multipolaridad inestable. Del 89 para atrás se llama una bipolaridad estable porque se dice que nomás hay dos regímenes internacionales o un régimen internacional con dos polos diferentes, que era el comunismo y el capitalismo, ya lo conocemos todos, ¿no? Después del 89, en los 90, a una vez que cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el muro de Berlín, ¿no? Significa la unificación de Alemania y permite que el capitalismo llegue a muchos estados principalmente a Europa y de otras regiones del mundo. Lo que genera que no solo se dé o se origine una potencia a nivel mundial, porque se empieza un resurgimiento importante de China, de la Unión Europea como tal, del mismo Rusia, a pesar de haberse disuelto con de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y también tenemos por ahí este, a, a Estados Unidos, ¿no? Entonces existen múltiples polos ahora, ¿sí? En la consecución o elaboración de establecimiento de un régimen internacional, ¿no? Entonces, lo que sucede es que surgen muchos polos que hacen ahora que la probabilidad de la generación o la probabilidad de que suceda una guerra o un conflicto internacional pues sea más probable, sea mayor, ¿no? Entonces, a eso le llaman multipolaridad porque existen múltiples polos, múltiples regiones, múltiples conjunciones, múltiples regímenes internacionales que hacen y deshacen y están en conflicto entre sí por la titularidad, ¿no? Del régimen global, ¿no? Entonces, en 1990 se comprende así el mundo, se entiende que existen muchas cosas y se comprende
un incremento del rol de la economía. La economía siempre ha tenido un rol importante en el mundo, pero se comprende que la economía a nivel mundial, interpretada principalmente por la teoría neoliberal, ¿sí? Hace que las conexiones o las interacciones entre las mismas sociedades, las culturas, las economías nacionales, la política nacional se conecte con otras políticas, ¿no? Entonces, y se relacionen entre sí. Esto generando a lo que también mencionamos o se menciona por ahí como la aldea global, ¿no? Ahí la figura representa un conjunto de países que determinan o que quieren o forman una aldea global donde trasciende fronteras, ¿no? Entonces, la cultura de determinado país se ve desdeñada o se ve influenciada por otra cultura, ¿no? La economía local mexicana se ve influenciada por cualquier otra economía, principalmente la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, vemos cómo un actuar o un suceso a nivel internacional en otro momento afecta a nuestro país o a determinado lugar. Existen conexiones múltiples, ¿no? En cualquier tema, en cualquier contexto, y si cambia algo en determinada región, puede que cambie en ese mismo contexto o en otro tema o sector las situaciones en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y entonces la globalización demuestra y hace ver eso, ¿no? Que las relaciones, ¿no? Estrechas entre los países y no solo los países, los estados, perdón, las instituciones y otro tipo de actores, como los terroristas que se vuelven actores importantes, influyan en el quehacer doméstico nacional, ¿no? Incluso en el estatal y en el local, ¿no? Esa era la globalización, el impacto internacional o las actitudes o políticas internacionales, principalmente económicas o en general políticas, afectan a determinada región. Y ahora la interconexión entre los distintos estados y actores afecta la realidad local. Un ejemplo de ello, de cómo a partir de 1999, 1990 otro actor que no es el Estado influye en una región o en un país o en una determinada región, pues lo vimos en los años pasados, en estos 2, 3 años, en el año anterior, 2019 por ejemplo, o al inicio de este 2020, no solo con la pandemia, sino lo vimos con algunas protestas que se dieron por ahí en Chile, no sé si lo recuerdan, en Argentina, Bolivia, etcétera, hasta la caída con de Evo Morales por ahí, se vuelven algunas protestas sociales. Muchas de esas protestas sociales en Latinoamérica estaban surgiendo por la presión de instituciones internacionales que ejercían alguna presión en las políticas o en los políticos nacionales de estos países para que estos cambiaran su dinámica doméstica. Esto significaba que si solicitaban un crédito al Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, iban a aceptar las condiciones propuestas por estas instituciones. Estas instituciones propusieron que si necesitas más crédito o para comprometerte a pagar el crédito que tienes en deuda, necesito que ejerzas este tipo de políticas. Una de esas políticas fue el de reducir el gasto social, recortar el gasto social. Y recortar el gasto social siempre va a demostrar, recuérdenlo, protesta social, ¿no? Siempre ha generado, y es lo que empezó a generar. Y se generó incremento de precios, reducción de empleos, menor gasto social, menor inversión, y empezaron la crisis, ¿no? Y empezaron las protestas en algunos países. Y esto es lo que sucedió con la oleada de protestas desde el año pasado y en este año, principalmente en el año pasado en los países latinoamericanos, ¿no? Bueno, sin embargo, dice aquí, el fenómeno de la globalización viene de bastantes países, desde bastante atrás, particularmente centrándonos en el contexto occidental. Puede considerarse que ya se estaba produciendo globalización cuando diferentes estados europeos pusieron en marcha a partir del siglo XV, o sea, 1400, proceso de conquista de América, primero y posteriormente de amplias áreas de África, Asia y Oceanía. Esto significó que un empuje o el verdadero empuje para la creación o el entendimiento del origen de la globalización se dio con las conquistas de nuevas regiones, ¿no? De los países occidentales, o sea, los europeos encontrando nuevas regiones para hacerlas productivas para sí mismos, ¿no? Y llevando a regiones como México, Nueva España, nuevos procesos de mecanización, de trabajo, de elaboración de cualquier producto, una nueva forma proveniente del mundo occidental, o sea, occidentalizarnos, ¿no? En muchos ámbitos. Eso era globalización, ¿no?
Entonces, tales procesos conllevaron a la expansión a través del resto del globo de las pautas socioeconómicas, político-institucionales y simbólico-culturales occidentales. O sea, que los occidentales exportaron, por ejemplo, para nosotros, las nuevas formas de gobierno, nuevos comportamientos culturales y nuevas actividades o estrategias económicas en la sociedad, ¿no? Los cuales fueron consideradas etnocéntricamente en el sentido de que este comportamiento de esta cultura europea se vino a exportar a nuestros países, se importó hacia nuestros países, exportó más que nada a nuestros países para nosotros adoptarla a nuestra región, ¿no? Hasta los 70 u 80 del siglo pasado, estamos hablando que desde 1980, 1970 vienen nuevas formas, o sea que los occidentales son los estadounidenses y los europeos son siempre los que han propuesto las nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? En cualquier ámbito cultural, social, siempre estamos copiando las propuestas y las novedades de las regiones europeas. ¿Por qué dicen más o menos que se acaba las propuestas de los europeos y de los gringos? Porque viene la región asiática, por ejemplo, a proponer nuevas formas que han funcionado y que le han funcionado a los chinos, por ejemplo, que son muchísima población y a pesar de tener muchísima población y creer que no se puede mantener a toda ella, ha logrado salir de mucha pobreza e instalarse con niveles de crecimiento importantes, ¿no? Entonces ha propuesto nuevas formas culturales, políticas y económicas de hacer las cosas, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Como los arquitectos de la fase más avanzada de progreso y la civilización de la humanidad, o sea, los europeos, pero ya no los europeos después de los 70 y los 80 por el surgimiento de la región asiática, ¿no? Principalmente. Ya en pleno en el siglo XX, las teorías de la modernización, así como los procesos sociopolíticos experimentados en su nombre, fueron también formas de globalización. Estamos hablando que en el siglo XX, o sea, 1900, hubo procesos de modernización. Proceso de modernización se significa o se refiere a cosas, a realizar cosas o actividades de forma mejorada, ¿sí? Hasta radicalizada, o sea, procesos y sistemas y funciones mejor que en otros tiempos o en el que ya se estaba estableciendo. Y siempre lo exportaron los europeos, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos es las revoluciones industriales que revolucionaron la forma de hacer las cosas en la misma industria, y fue esos procesos los que adaptamos en estas nuevas regiones, en este caso Latinoamérica, ¿no? Que siempre copia por ahí estos procesos europeos, ¿no? Y eso es modernización. Y no solo en la industria, sino también en la economía y en la forma de hacer política. Bueno, desde el final de la Guerra Fría, la globalización ya no se manifiesta fundamentalmente como una creciente occidentalización del mundo, ¿sí? O sea, ya en los 80s, 90s, ya no los principales procesos de modernización no eran propuestos principalmente por los occidentales, no europeos. Los gringos también toman elemento importante por ahí, sino sobre todo como una nueva institución en la que los flujos mundiales de mercancías, de personas y de ideas se han intensificado notablemente en comparación con otros periodos anteriores de la historia, a la vez que esos flujos transcurren en todas las direcciones del globo y no preponderantemente desde Occidente hacia el resto del planeta como ocurrió durante siglos. O sea, el flujo de la mercancía, por ejemplo, que pone por ejemplo aquí el autor, es siempre estábamos predispuestos a que los occidentales fluyeran su mercancía o las formas de procesos de allá hacia acá y nosotros la adaptáramos, ¿no? Y le exportáramos mercancía, pero siempre elaborando las formas y los mecanismos, tanto de economía y política, de hacer las cosas, copiándolos a ellos, ¿no? Y por ahí llama Ulrich Beck estos procesos que se vuelven complejos después de 1980, 1990, que ya no es los principales proponentes de nuevas actividades o proponentes de innovación y de revoluciones los europeos, sino ya es de todas partes. La región latinoamericana se es pobre, pero también ha propuesto ciertas cosas, ¿no? Entonces, a lo que Ulrich Beck llama a esta sociedad global donde existen flujo de mercancía, de propuestas, de innovaciones por todos lados y para todos lados, donde ya no es preponderantemente importante Occidente, le llama torbellino de la globalidad. Es todos contra todos. Y no en el sentido de guerra, sino de influencia, de innovación y de generación de propuestas, ¿no? Y de nuevas formas de hacer las cosas. Entonces todos están proponiendo y tratando de influir y tratando de proponer
sus mismos propuestos, sus mismos procesos, o sus mismos mecanismos, sus mismas formas de hacer las cosas. Los procesos económicos de la región europea sí son fuertes, pero vemos un banco africano de desarrollo, por ejemplo, que ya está tratando de hacer un regionalismo en África. Vemos un banco asiático de desarrollo muy poderoso y principalmente influenciado por las grandes potencias, ¿no? China y Japón, por ejemplo, Corea del Sur ni se diga, ¿no? Malasia, entre otros, ¿no? Y América Latina tratando también de conjugarse, ¿no? Algunos llaman que América Latina está tardando en hacer una región poderosa, ¿no? Y quienes están aprovechando de la región son los brasileños que están ya por encima de nosotros, ¿no? Entonces este torbellino de la globalidad es un toma y daca, todos contra todos, tanto en la versión realista de hacer las cosas e idealista, o sea, pesimistas, o sea, buenas y malas de hacer las cosas, ¿no? Sí, todo eso le llama una sociedad de ámbito planetario, o sea, ya todos somos todo, ¿no? Uno es ciudadano del mundo, por ejemplo, ¿no? Y Ulrich Beck también llama que en la actualidad a esto le llama la sociedad en riesgo, porque uno cree tener seguro lo que tiene cuando te esperas que las cosas cambian debido a la dinámica global y al rato pierdes todo. No puedes perder todo. Por ejemplo, este ejemplo de la pandemia es un gran ejemplo porque nos demostró que el virus puede cambiar la realidad, ¿no? Y es una forma de globalización la pandemia, porque llegó rápidamente a todos los países y cambió el estilo de vida. ¿Y qué sucedió? Las economías cayeron, ¿no?